Hoy soy Enes Abantés, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, y en nombre de los 6 colegios que organizamos esta jornada, los 3 colegios de Ingeniería Industrial y los 3 colegios de graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos, pues queremos agradecer vuestra presencia, tanto a las personas que hay de manera presencial, que se agradece muchísimo, como a los que estáis en casa de manera telemática. Bueno, con la entrada en vigor de la Ley 10 del 2021, del pasado 9 de diciembre, se introdujeron diferentes novedades y modificaciones que afectan directamente a todos los profesionales técnicos que realizan su actividad profesional en el ámbito de Euskadi. En la jornada de hoy, lo que queremos es mostrar los aspectos más relevantes de esta nueva ley, así como las modificaciones frente a la normativa anterior que esta ley deroga. Para la jornada de hoy tenemos a José Antonio Armolea, que es el director jurídico de IOBE, y os aseguro que es el mayor protagonista de esta nueva ley. Así que, bueno, es un honor para el colegio que tenga aquí la presencia de José Antonio. Un par de instrucciones antes de comenzar. La jornada está siendo grabada, ya lo sabéis. Las cámaras y los micros, por favor, apagarlos para que la jornada sea mucho más fluida. Las preguntas las vamos a dejar para el final, las podéis ir trasladando por el chat y luego las trasladaremos al ponente, pero con eso intentamos un poquito respetar la duración de la jornada y que no se vaya alargando. Entonces, al final dejaremos las preguntas. A los que estéis aquí presentes, por favor, mucho cuidado con los ruidos, ya que se oye absolutamente todo, entonces un poquito por respeto a los que están en casa. Y al final de la jornada os pasaremos una encuesta que, como siempre, a nosotros nos ayuda muchísimo a mejorar este tipo de jornadas. Y antes de comenzar, quería poner en valor 2 cosas. Una ha sido cómo se ha originado esta jornada, que ha sido a través de un compañero que trasladó la petición al colegio, así que, como siempre, pues encantado de poder dar respuesta. Y el segundo punto que quería poner en valor es que hayamos organizado esta jornada entre los 6 colegios que he comentado, ¿no? La verdad es que la tecnología hoy nos ayuda muchísimo a que podamos asistir desde diferentes localidades, entonces yo creo que es, bueno, estos temas que son tan transversales a toda la profesión, pues yo creo que es una muy buena idea hacerlo como lo hemos hecho. Egunon Danori, de Eskerrik asko. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a los colegios que habéis organizado esta jornada, el que haya invitado a la Viceconsejería de Medio Ambiente a participar en ella y tener la oportunidad de exponer o informar o aclarar dudas sobre la nueva ley de Administración Ambiental de Euskadi. Esta ley entró en vigor este año, se publicó el día 31 de diciembre en el Boletín Oficial del País Vasco y es, por tanto, se puede decir que la ley básica, la ley fundamental que en materia de medio ambiente existe en nuestra comunidad autónoma. Hay otras leyes, hay otras, por supuesto, otros decretos, hay normativa en el Estado, hay normativa en la comunidad autónoma, pero en diferentes áreas sectoriales, en relación con los residuos, en relación con la contaminación atmosférica, el agua, el suelo, etcétera. Pero como ley marco, como ley que aglutina todo y que articula, sobre todo, un tema muy importante, que es el de la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, pues tenemos que referirnos necesariamente a esta ley. A ver si me pasa. Es una nueva ley de administración, por lo tanto, de administración ambiental, la que tenemos en Euskadi en este momento. Esta ley tiene un antecedente que es la Ley 398, la Ley 398 de 27 de febrero, la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Esa ley en su momento pues, fue pionera, en su momento estableció lo que decimos ahí, los pilares básicos de la política ambiental de la comunidad en los diferentes ámbitos, en residuos, emisiones, evaluación de impacto, etcétera. Pero lógicamente habían transcurrido ya muchos años desde la aprobación de la ley, más de 20, y claro, desde entonces se había producido un aumento muy importante de la normativa europea, tanto en todas las áreas, pero en muchos temas, especialmente en la normativa estatal, y había nuevos procedimientos, nuevas obligaciones.
Es decir, en el año 98, cuando se hizo la ley 98, pues bueno, yo estaba ya trabajando en la Viceconsejería de Medio Ambiente. Cuando se hizo aquella ley, pues no se utilizaban, nadie hablaba de cambio climático. O sea, es que el cambio climático ni se sabía lo que era. O sea, ni se utilizaba, no se hablaba de economía circular, no se hablaba de responsabilidad por daños significativos. O sea, no se hablaba de ciertas cosas que ahora están todos los días en uso, ¿no? Y por eso, pues había que hacer una ley nueva. Era necesario dar respuesta a la mayor demanda que tiene la sociedad de aprobar o de proteger el medio ambiente. Hoy en día, en esta comunidad especialmente, la sociedad demanda una acción importante de las administraciones públicas en materia de medio ambiente y, por lo tanto, pues había que articular una nueva ley. Como digo, pues se introducen conceptos como los que veis ahí, la compra pública, la economía circular o la fiscalidad ecológica, y eso da lugar a esta nueva ley. Una ley que, lo dice la exposición de motivos, se basa o es una normativa inteligente, es decir, inteligente no porque los que lo hayan hecho sean especialmente inteligentes, sino porque normativa inteligente para la Unión Europea es aquella en la que las actuaciones administrativas se simplifican. Se trata de simplificar al máximo la actuación administrativa con una mayor participación pública y mejorar el conocimiento ambiental. Y esto es lo que pretende, en síntesis, esta nueva ley recién aprobada. El objeto, de forma resumida, es proteger frente a las presiones y los riesgos medioambientales, es proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo, gestionar eficazmente los recursos, promoviendo una economía sostenible, circular e hipocarbónica, establecer medidas para la reducción de gases de efecto invernadero, impulsar un tema muy importante hoy en día que es la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, fomentar la educación ambiental, la concienciación en relación con la protección y mejora del medio ambiente y garantizar en definitiva un desarrollo ambientalmente sostenible. Esos serían unos principios muy genéricos que contempla la ley, la nueva ley, pero me quería centrar en estos tres porque por el objeto de la charla de hoy, de la jornada de hoy, pues yo creo que hay que resaltarlos. En primer lugar, esta ley pretende agilizar el funcionamiento de la administración ambiental, es decir, que el funcionamiento de la administración, de las administraciones públicas que trabajan en el medio ambiente, pues sea más sencillo, con procedimientos unificados y regulando, y esto es muy importante, las técnicas de intervención sobre las actividades con incidencia ambiental, de forma que se integren los procedimientos, pero también se integren los requisitos y las condiciones que están en las licencias y en las autorizaciones. Es decir, una idea clara de simplificación y de unificación de procedimientos y de condiciones. La ley también tiene como uno de sus principales objetivos establecer mecanismos eficaces de inspección y de suministro de información y de difusión pública de esa información para facilitar el control de esas actividades, de las actividades a las que afecta la ley que vamos a ver a continuación. Y también, en tercer lugar, la ley pretende impulsar medidas para coordinar el ejercicio de las competencias por parte de las diferentes administraciones. En Euskadi, pues hay diferentes administraciones que tienen competencias en materia de medio ambiente. Está el gobierno vasco, por una parte, pero también están las diputaciones forales, los ayuntamientos, que ejercen competencias que la legislación medioambiental les atribuye. Bueno, pues es necesario, y la ley así lo pretende, coordinar el ejercicio de esas competencias y para que la ordenación de las actividades con incidencia ambiental pues se haga de la mejor manera. Y eso es otro de los objetivos, el tercer gran objetivo que pretende en cuanto a la ordenación de las actividades esta nueva ley 1021. Como digo, la ley deroga a la ley 398, es decir, ya no hay ley general de protección del medio ambiente del País Vasco. Todas las referencias que hay en la normativa, en otras normativas, a la ley general 398, pues hay que entenderlas sustituidas por esta ley de administración ambiental. Y supone algunas modificaciones importantes que yo quiero destacar aquí. En primer lugar, modifica, y esto es una de las partes más importantes de la ley, modifica la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Es decir, modifica el sistema que hasta ahora
teníamos en esta comunidad autónoma para ordenar, para intervenir por la administración pública en las actividades de todo tipo que tienen incidencia mayor o menor o media en el medio ambiente. Y esto lo vamos a analizar en profundidad. La ley también establece obligaciones concretas en materia de compra y contratación pública verde. Es decir, es una ley que, a pesar de que ya la ley de contratos del sector público ya había introducido artículos en ese sentido, ahora esta obligación y esa política de compra y de contratación pública verde se refuerza mucho más en la nueva ley. Incorpora, en tercer lugar, una disposición adicional, al final, un aspecto, una materia, que es la de la declaración de proyectos de interés público superior. Es una de las novedades que tiene también la ley 10 y que luego también comentaremos. Crea, como dice ahí, el Sistema de Información Ambiental del País Vasco, Ingurunet, es decir, si los que estáis familiarizados con los procedimientos, antes había una herramienta informática que era IKS, ahora el sistema es Ingurunet. Ingurunet se puede decir que es actualmente el sistema al que la ley 1021 ha dado carta de naturaleza y tiene ya una base jurídica en esta ley. Y todo lo que se tramita, toda la información pública que se hace en materia de medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco se hace a través de Ingurunet. Lo que sí es importante señalar, y esto lo quiero subrayar, es que a diferencia de lo que ocurría en la ley 398, pues no regula la ley cuestiones concretas o aspectos concretos del medio ambiente como son los residuos, las aguas, la biodiversidad, el aire y los suelos. Es decir, en la ley 398 había capítulos en donde, por lo menos a nivel de principios generales, pues hablaba de residuos, hablaba de aguas, de la biodiversidad o del aire o de los suelos. Esto ha cambiado y ya no se recoge en la ley nueva porque en el año en el que estamos, en el 22, ya hay mucha legislación en las diferentes materias. Hay legislación en materia de residuos, mucha normativa en esta materia, en materia en aguas, en biodiversidad tenemos una ley también recién aprobada el año pasado, la ley 921, que regula precisamente en esta comunidad autónoma la conservación del patrimonio natural. Es la ley hermana, vamos a decir, de esta ley 1021. Hay mucha normativa sobre aire y además, un aspecto muy importante y al que luego me voy a referir, es que hay normativa ya en esta comunidad autónoma muy desarrollada en materia de suelos contaminados. Es decir, tenemos una ley del 2015, decretos de desarrollo, y por lo tanto, lo que en el 98 no teníamos, ahora ya sí lo tenemos, y por lo tanto la ley pues ya no necesita regular esas cuestiones. Por lo tanto, no busquemos cosas respecto a estas materias sectoriales porque estarán en otras leyes. Aunque, evidentemente, los principios generales de la ley de administración ambiental y los objetivos van también encaminados a incidir o a mejorar esos sectores, ¿no? Esas áreas. Bien, continúo entonces con lo que sería ya, entrando ya en la primera parte de esta jornada, que sería referirme al título cuarto de la ley, en donde se recoge la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Es decir, el núcleo central y que más ha cambiado con la nueva ley. Dos cosas a decir. Primero, ¿cómo era la situación antes? ¿Cómo era la situación con la ley 398? Bueno, pues con la ley 398 teníamos actividades que estaban sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada, el régimen famoso de IPPC, que ahora vamos a explicarlo, que es una normativa que viene de Europa, una directiva europea y que afecta a un grupo muy reducido de actividades, pero
con un impacto en el medio ambiente mucho mayor que el resto. Por lo tanto, teníamos y tenemos ahora un grupo de actividades que es el que está sometido a la AI. No sé qué ha pasado. Lo tiro para atrás. Igual era así, pero bueno. La autorización ambiental integrada, por lo tanto, también está ahora, pero también estaba en la ley 390 o en la situación anterior a la ley 398. Después teníamos actividades que estaban sometidas a licencia de actividad clasificada por los ayuntamientos, que se tomaba una licencia por el ayuntamiento y se imponían medidas correctoras. Y después teníamos actividades sometidas a el régimen de comunicación previa, que también lo vamos a comentar ahora. Y luego además, y aquí es donde se produce el cambio, había diferentes normativas en materia de residuos, en materia de aguas, en materia de aire, que establecían para cada una de esas materias la obligación de tramitar unos procedimientos y de obtener pues, una autorización en materia de vertidos, en materia de residuos, en materia de aguas, en lo que fuera. Es decir, coexistían, por un lado, las licencias de actividad, vamos a olvidarnos un poco de la AI, pero coexistían las licencias de actividad con otras autorizaciones sectoriales que otorgaba la Viceconsejería de Medio Ambiente, en materia de aguas, en materia de residuos, o en materia, por ejemplo, de contaminación atmosférica. Bien, con la nueva ley esto cambia. Se trata de ordenar un poco esto y de, como decía al principio, unificar procedimientos y simplificar los procedimientos. También tengo que decir otra cosa, y es que no es que aquí hayamos descubierto nada, es decir, no es que se nos haya ocurrido aquí en la Comunidad Autónoma de Euskadi algo novedoso, algo que no lo había hecho nadie antes. Muchas comunidades autónomas ya tenían este sistema, es decir, hay muchas comunidades autónomas que han elaborado leyes en las cuales, pues bueno, más o menos siguen un sistema parecido al nuestro. Es decir, esto lo habían hecho ya antes y, en definitiva, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido no copiar, pero, bueno, basarnos en muchas de esas legislaciones, pues dándole nuestra visión particular. Por lo tanto, ahora mismo, después de esa derogación de la Ley 398, hay 4 regímenes de intervención ambiental. El primero sería el de la autorización ambiental integrada, en sus siglas AAI. La autorización ambiental integrada afectaría, por lo tanto, a las actividades del anexo 1A. Es decir, todas las actividades que están en el anexo 1A de la ley tienen que tener una autorización ambiental integrada. Luego veremos cómo es. En la segunda, o el segundo grupo de actividades es el que está en el anexo 1B de la ley, y es el de la autorización ambiental única. La autorización ambiental única, algunos le llaman la autorización ambiental integrada chiqui, porque es las que afecta a un grupo de actividades de un menor impacto que las sometidas a la autorización ambiental integrada, pero con un mayor impacto de las que están en los grupos de licencias de actividad clasificada o de comunicación previa de actividad clasificada. Sería el segundo bloque, la autorización ambiental única, que es, yo creo, que la gran novedad de la ley. Y se afecta, como digo, a las actividades del anexo 1B. En tercer lugar, la licencia de actividad clasificada, es decir, las actividades que están en el anexo 1C. Las actividades del anexo 1C están sometidas a ese régimen que voy a explicar luego de actividad clasificada. Y por último, las actividades que están sometidas al régimen de comunicación previa de actividad clasificada son aquellas que están dentro del anexo 1D. Es decir, hay que ir a los anexos para saber en qué grupo de los cuatro regímenes estoy. Tanto la AI como la AU, tanto la autorización ambiental integrada como la autorización ambiental única, son competencias de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco. Es decir, quien otorga la autorización ambiental integrada y quien otorga la autorización ambiental única es la Viceconsejería ahora llamada de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco. Vamos a ver luego cómo se tramita y tal, pero lo importante es señalar que el procedimiento para obtener esa autorización ambiental integrada y autorización ambiental única
sustituye en todos sus trámites al procedimiento que existía antes de licencia de actividad clasificada. Es decir, se tramitan esos dos grupos de actividades como A y AU, siendo la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental quien otorga y tramita esos procedimientos. Sin embargo, los regímenes de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa de actividad clasificada, la competencia, vamos a verlo, es de los ayuntamientos. Es decir, son los ayuntamientos quienes son responsables de esas licencias y de esas comunicaciones previas, no la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco. Es decir, hay una especie, como si diríamos, de reparto de tareas, ¿no? Por un lado están las que van al grupo primero y que van a gobierno, y las segundas van a los ayuntamientos. Luego vamos a ver con qué papel también intervienen las diputaciones forales. Pero el panorama, tal y como está, es así. Bien, continuando con esto, vamos a centrarnos en primer lugar en el primer grupo, es decir, las actividades que están sometidas a autorización ambiental integrada y autorización ambiental única. Tanto una como otra, tanto la AI como la AU, preceden a la construcción, al montaje o al traslado de las instalaciones de los anexos 1A y 1B. Es decir, cualquiera de estas circunstancias da lugar a que haya que o bien tramitar una nueva autorización o bien modificar una de estas autorizaciones. La autorización ambiental integrada integra, como dice ahí, en un solo acto y en un solo procedimiento las autorizaciones de producción y gestión de residuos, de vertidos al colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre, y las emisiones a la atmósfera. Es decir, que la autorización integra todos los procedimientos y todas las autorizaciones que se tenían que otorgar a una actividad o se tienen que otorgar a una actividad de acuerdo con lo que establece la normativa sectorial. Y realmente el régimen de autorización ambiental integrada pues es prácticamente, salvo alguna especificidad que tenemos en la ley, lo que establece la normativa del Estado, el Real Decreto Legislativo 1/2016, porque son actividades IPPC, ¿no? IPPC que se tramitan o que tienen un régimen, ya una ley estatal propia. Lo importante de las autorizaciones ambientales es que, esto que aparece aquí, ¿no? Los valores límite de emisión, que se fijan en la autorización. Es decir, la autorización ambiental integrada que se otorgue debe de contener valores límite de emisión al aire y al agua. Y eso, de acuerdo con la normativa IPPC, se hace tomando como base las mejores tecnologías disponibles. Es decir, las mejores técnicas o tecnologías disponibles. ¿Qué son estas? Bueno, pues son aquellas que, desde el punto de vista técnico, ambiental y económico, son las que se pueden utilizar, las que se han identificado, que permitirían cumplir con unos determinados valores límite de emisión que estarían en la autorización. Y esas mejores técnicas disponibles son las que aprueba la Comisión Europea, las publica en unos documentos que se llaman Conclusiones sobre mejores técnicas disponibles, y de alguna forma lo que hacen es facilitar a la Administración el imponer en la autorización esos valores límite de emisión, porque la Administración sabe o debe saber que utilizando alguna de esas técnicas, una actividad IPPC es capaz de cumplir con unos determinados valores que se fijarán en la autorización. Es importante, por lo tanto, el concepto de mejores técnicas, que sirve como base para el establecimiento de los valores límite. Aunque, esto también hay que recalcarlo, no es preceptivo utilizar una de esas técnicas. Lo que es preceptivo es cumplir con los valores límite. Es decir, que alguien podría, teóricamente, utilizar otras técnicas distintas a las que ha identificado la Comisión, que permitirían cumplir con los mismos valores límite de emisión que los que están relacionados con las mejores técnicas que ha publicado la Comisión Europea. En el caso de la autorización ambiental única, se trata de lo mismo en realidad. Se trata de integrar en un acto y en un procedimiento las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, dominio público hidráulico, dominio público marítimo terrestre y emisiones a la atmósfera. Es decir,
lo que se ha tratado es de reproducir el planteamiento, el sistema de la autorización ambiental integrada y del régimen jurídico de prevención y control integrado de la contaminación en un segundo grupo de actividades, ¿no? De menor impacto, pero también con un impacto importante. Y por lo tanto, en la filosofía de la integración del control y de la evaluación de los impactos en los diferentes medios, también se utiliza en la autorización ambiental única. Lo que pasa es que, claro, no son las mismas actividades, no están afectadas por la directiva IPPC y por lo tanto es necesario rebajar la exigencia con respecto al primer grupo, a la autorización ambiental integrada. Y por eso los valores límite de emisión, que también aquí deben de fijarse en la autorización ambiental única, se hacen de acuerdo con lo que disponga la normativa sectorial de aplicación. Es decir, que aquí ya no estamos tan implicados, no estamos tan constreñidos por lo que digan las mejores técnicas disponibles. Se podrían utilizar como referencia, pero ya la Administración no va a tener que, o el órgano ambiental, en este caso la Viceconsejería de Sostenibilidad, no va a fijar unos valores límites de emisión necesariamente basados en lo que digan las mejores técnicas disponibles, las conclusiones sobre mejores técnicas disponibles. Pero lo que es importante es que la filosofía, en el fondo, es la misma. Integración procedimental e integración en la prevención, control y evaluación de los impactos sobre el aire, sobre el agua y sobre el suelo. Es decir, hacerlo todo, como su propio nombre indica, de forma integrada para evitar el principal efecto que se produce como consecuencia de no hacer esta integración, es decir, la transferencia de la contaminación de un medio a otro. Eso es lo que trata de evitar la AI, pero también la autorización ambiental única que hemos creado en la nueva ley. Centrándonos ya en lo que es los dos regímenes de autorización, pues el contenido de la solicitud que se haga ante el órgano ambiental, ante la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco, pues es bastante parecido. Está recogido en el artículo 34 de la Ley 10 y, como veis, hay un aspecto primero importante que es el del informe de compatibilidad urbanística. Eso quiere decir que el promotor de una actividad, tanto de una nueva actividad ahí como de una AU, una de autorización ambiental única, tendría que solicitar ante el ayuntamiento un informe de compatibilidad urbanística de la actividad con el planeamiento urbanístico, que debería de ser emitido por el ayuntamiento en el plazo de 30 días. Es decir, esa documentación, ese informe tendría que acompañarse junto con la documentación que se presenta en la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. La ley dice que en caso de que no se emita el informe, se suple con una copia de la solicitud. Es decir, si pasan los 30 días y no te han emitido el informe, basta con que pongas la solicitud, la copia de la solicitud en la documentación para poder iniciar los trámites ante la Viceconsejería. Si fuera negativo ese informe, es decir, si no hay compatibilidad urbanística, y independientemente del momento en que se emita, siempre antes de otorgar la autorización ambiental única o la autorización ambiental integrada, el órgano ambiental, la Viceconsejería de Sostenibilidad, debe dictar resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones. Es decir, que puede ocurrir, evidentemente, si el informe de compatibilidad urbanística es ya negativo desde un inicio, ya no se podría tramitar nada, porque es una condición sine qua non. Pero si el informe no se ha emitido y posteriormente, durante la tramitación del procedimiento de AI o de AU, se recibe ese informe y ese informe es negativo, entonces a la Viceconsejería no le queda otro remedio más que dictar una resolución archivando, poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones. Por lo tanto, el informe de compatibilidad urbanística pues tiene mucha relevancia. Para el caso de las actividades sometidas al régimen de autorización ambiental integrada, la ley en el artículo 34 dice que deben de identificarse las tecnologías y las técnicas que se van a utilizar para prevenir y para evitar y reducir las emisiones, de acuerdo nuevamente con las mejores técnicas disponibles. En definitiva, vuelve a hacer hincapié en la importancia de estas mejores técnicas y además para esas actividades
se establece que debe de presentarse un resumen de las principales alternativas que se han estudiado, es decir, de todas esas técnicas, qué alternativas se han estudiado y finalmente por qué técnica o tecnología se ha decidido el promotor en su solicitud. Pero eso es específico para las autorizaciones ambientales integradas. Con respecto a los trámites, una vez presentada la solicitud, el artículo 36, los artículos 36 a 41 de la ley, pues van desgranándonos, ¿no? Van diciéndonos qué trámites, qué diferentes trámites es necesario realizar o será preceptivo realizar. En primer lugar, hay un primer trámite que es el de información pública, es decir, la Administración, la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, tiene que iniciar un trámite de información pública para que todo aquel que quiera alegar algo, que esté interesado en ese proyecto, pues que alegue. Y ese trámite de información pública dura 30 días hábiles en el Boletín Oficial del País Vasco y además en la sede electrónica del Gobierno Vasco. Es decir, que tiene que estar el proyecto a disposición de todos los interesados mediante un anuncio en el boletín y mediante una publicación de esa información en la sede electrónica del País Vasco. A la vez que se hace este informe, a la vez que se hace esta información pública durante el plazo de 30 días, se solicita al ayuntamiento un informe sobre las cuestiones que son propias de su competencia, es decir, aspectos de los cuales el ayuntamiento pues, tendría que opinar. El plazo para emitir ese informe es también 30 días, porque está dentro del trámite de información pública que, como he dicho, dura 30 días hábiles. Si el informe no se emite por parte del ayuntamiento, se continúan las actuaciones y hay una cosa importante y es que si durante el trámite de información pública se han recibido alegaciones, se remiten al ayuntamiento para que los reconsidere con un mes más de plazo para valorar esas alegaciones. Es decir, que si durante la información pública alguien ha opinado algo respecto a cuestiones que afectan al ayuntamiento, se volvería a mandar al ayuntamiento para que en el plazo adicional de un mes el ayuntamiento pues, las valore y diga lo que tenga que decir. El segundo informe muy importante es este que aparece ahí, el informe preceptivo y vinculante, de los organismos competentes en materia de vertidos. Es decir, puede ser que el organismo competente sea la URA o la Agencia Vasca del Agua o que sea la Confederación Hidrográfica o que sea un vertido a colector. Bueno, pues a estas entidades hay que enviarles la documentación para que tramiten y para que emitan un informe preceptivo y vinculante en relación con el vertido que se va a producir bien en el dominio público hidráulico, en el dominio público marítimo terrestre o en el colector. Como veis ahí, pues los plazos son 4 meses y 3 meses. Esos informes, ¿por qué? Pues porque luego se van a incorporar, ya digo, en vez de haber, como había antes, una autorización expresa, se van a incorporar como informes en la autorización ambiental integrada o en la autorización ambiental. Y también dice la ley que se tienen que solicitar otros informes, como es el informe sanitario, que es preceptivo y vinculante, es decir, hay que enviar ese informe solicitud de informe para que en materia de sanidad también se informe, de salud pública y cualquier otro informe que haya que pedir. Es decir, que la importancia de estos informes está en que son informes preceptivos y en algunos casos vinculantes y que esos informes preceptivos y vinculantes se reciben por la Viceconsejería de Sostenibilidad y se incorporan en la autorización ambiental única o en la autorización ambiental integrada. ¿Quién lo solicita a esas? No, la Viceconsejería. Sí. Lo único que solicita el promotor es el informe urbanístico. De no emitirse esos informes, se proseguirían las actuaciones, se continuaría con la tramitación de las autorizaciones, pero si se reciben antes de emitirse la resolución, pues habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Evidentemente, si se reciben después de haber concedido la autorización, pues no hay posibilidad. Y también respecto al informe sanitario simultáneo del periodo de información pública.
Una vez que se ha hecho esta tramitación, que se ha hecho la información pública, que se han solicitado los informes, es cuando la Viceconsejería emitiría una propuesta de resolución. Una propuesta de resolución concediendo la autorización con una serie de condiciones, con una serie de requisitos. Y eso se somete a un trámite de audiencia de 15 días. Es decir, se remite al promotor para que en 15 días dé su opinión respecto a cuál es o qué opina de esa propuesta que se le hace por parte de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. El procedimiento, como veis ahí, dura 6 meses, tiene que durar 6 meses, desde la presentación de la solicitud. Y se presenta la solicitud y en el plazo de 6 meses, tanto para la AI como para la AU, ese es el plazo que hay que adoptar. Antes, la autorización ambiental integrada tenía un plazo mayor, pero después de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, se rebajó por parte del Estado el plazo para conceder la autorización ambiental integrada con el ánimo de incentivar la recuperación económica y que los procedimientos sean más ágiles. La autorización ambiental integrada, se publica en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica, y la autorización ambiental única en la sede electrónica únicamente. Se notifica a los interesados y a todos aquellos órganos que han emitido informes que hemos comentado a lo largo de este procedimiento. Consecuencia de no emitirse la resolución en el plazo de 6 meses es que se entiende desestimada la autorización. Es decir, el silencio es negativo. Si no se contesta, si no se emite una resolución en ese plazo, pues habría que entender que se ha desestimado por la Administración la autorización solicitada. Hay un aspecto también importante en este régimen, que es el de los valores límite de emisión, que es un poco lo que he dicho antes como diferencia. Cuando el artículo 42 de la ley habla de los valores límite de emisión, dice que en la AI, en la autorización ambiental integrada, los valores se determinan en base a las mejores técnicas disponibles y considerando los criterios que la normativa IPC establece y que están también en la ley, por ejemplo, la naturaleza de las emisiones, el entorno local, las características técnicas de esas instalaciones, etcétera. Todo eso son criterios que sirven para fijar los valores límites de emisión, pero siempre, y esto lo subrayo, basándose en las mejores técnicas disponibles, que es el concepto fundamental que he dicho, y sin embargo, como también he comentado antes, en la autorización únicamente se tomarán en consideración, es decir, que no obligan tanto como en el caso de la AI. El contenido de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única, pues también tiene algunas bastantes similitudes y algún matiz, pero básicamente bueno, pues contendrá todo lo que dice el artículo 43.1 y 2 para prevenir los impactos sobre los diferentes medios, aire, agua, suelo, etc. Y establece la ley que será posible establecer la obligación de constituir depósitos, fianzas o avales para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la autorización. Es decir, que puede ser que en una autorización ambiental integrada o autorización ambiental única sea obligatorio constituir una de estas figuras para avalar y para garantizar que en el caso de que se produzca algún accidente, alguna situación que provoca un deterioro ambiental, pues haya una garantía y haya un respaldo con el que afrontar esas consecuencias. Y la ley también incorpora la posibilidad de que para el caso de las actividades que estén registradas como actividades que disponen de un sistema de gestión ambiental europeo, EMAS, voluntario, pues que se vean aminoradas esas fianzas o esas fianzas, avales o seguros. Es decir, que podría una actividad que disponga de uno de estos certificados que también otorga la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, pues no tener la obligación de constituir una de estas figuras de garantía que comentamos.
Bien, respecto al régimen jurídico de estas dos figuras, decir que la vigencia es indefinida, es decir, antes la autorización ambiental integrada se otorgaba por un plazo de 8 años, eso se modificó y ahora tanto la AI como la AU tienen una vigencia indefinida, aunque evidentemente es necesario revisarlos periódicamente para adoptar medidas que permitan, como dice ahí, una reducción significativa de las emisiones, sería una revisión de oficio, ¿no? Es decir, a medida que avanza pues la tecnología y que avanza el conocimiento de los impactos, pues sería posible que esas autorizaciones se modificasen. Es decir, las autorizaciones, ninguna autorización es estática, es decir, no se concede hoy con esa se está para siempre. Se va a tener que ir adaptando. Y para el caso de las que están sometidas al régimen de autorización ambiental integrada, hay que tener en cuenta que esos documentos que he dicho que publica la Comisión Europea cada 4 años, en las cuales recoge las mejores técnicas disponibles, periódicamente también se van actualizando. Es decir, a medida que avanzan las técnicas y las tecnologías, pues lógicamente teóricamente es más posible cumplir con valores límite de emisión más estrictos y por lo tanto están en un continuo, digamos, proceso continuo con unos plazos de tiempo amplios, ¿no? Pero en un proceso de adaptación, en un proceso de actualización, lo cual evidentemente pues, supone un esfuerzo añadido para los titulares de las actividades IPPC desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista económico. Lógicamente que tienen que permanentemente, como digo, adaptarse a las nuevas tecnologías que van surgiendo. También la ley regula la modificación sustancial, es decir, cuando las modificaciones sustanciales o no sustanciales. Cuando hablamos de modificaciones de una actividad que está sometida a autorización ambiental integrada, pues, o autorización ambiental única, pues estas pueden ser de dos tipos, sustanciales o no sustanciales. La ley da unos criterios para identificar, para facilitar a la administración y al particular cuando una actividad o cuando una modificación es sustancial o no lo es. En el caso de las sometidas al régimen de autorización ambiental integrada, pues nos regimos por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, que es el que regula esto en el Estado. Y en el caso de las autorizaciones, bueno, vemos lo que dice ahí. La modificación sustancial de una autorización ambiental única, en primer lugar, no existe la obligación de aportar un informe urbanístico del ayuntamiento, salvo que varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó, pero en principio no hay que presentar ese informe urbanístico que he dicho al principio que hay que acompañar a la solicitud. Se somete un trámite de información pública de 20 días, también hay informes del ayuntamiento y del resto de órganos en materia de su competencia y la resolución se tiene que emitir en el plazo de 4 meses y si no se emite el silencio es negativo. Es decir, que la viceconsejería habrá tenido que pronunciarse con respecto a esa modificación en el plazo de 4 meses. ¿Y cómo se pronunciará? Pues modificando la autorización ambiental única que haya otorgado. Y en el caso de que las modificaciones no sean sustanciales, pues el caso es más sencillo, porque lo único que establece la ley es que se emita una resolución en el plazo de 30 días. Y si la viceconsejería no emitiese en ese plazo de 30 días nada, el silencio sería positivo y se podría llevar a cabo la modificación no sustancial. Esto con respecto a esta parte de las modificaciones. Pero también la ley contempla algo importante que es el del comienzo de inicio de funcionamiento o apertura, en el artículo 48. Es decir, cuando te han concedido la autorización ambiental integrada o la autorización ambiental única por parte de la viceconsejería, entonces es el momento en el que empiezas a ejecutar el proyecto. Y cuando el proyecto se ha ejecutado y se declara por parte del titular que el proyecto se ajusta al proyecto aprobado y hay un compromiso por mantener las condiciones impuestas en la autorización ambiental única o autorización ambiental integrada, entonces el titular presenta esa comunicación ante el órgano ambiental, ante la Viceconsejería de Sostenibilidad y el Ayuntamiento. Es decir, es una comunicación con ese contenido
al órgano ambiental y al ayuntamiento en el cual se ubica esa actividad. Además, a eso hay que acompañar, lo que dice ahí, un certificado suscrito por una persona competente que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto que se aprobó por la Administración y que cumple con el condicionado de la AU o de la AI. Es decir, un certificado acompañado a esa comunicación. ¿Eso cuándo hay que hacerlo? Pues cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para el funcionamiento, es decir, cuando ya pueda empezar a funcionar y además se disponga de otras licencias o otras autorizaciones o otras obligaciones de inscripciones en registros que otra normativa sectorial establezca. Es decir, otras normativas pueden establecer otras licencias, autorizaciones o obligaciones de inscripción en registros que tendrán que, lógicamente, haberse tramitado y disponer el titular de esas licencias y autorizaciones. Pero en cuanto a la parte medioambiental, lo que habría que presentar es esa comunicación con ese certificado suscrito. Y eso, en el momento en que se presenta, habilita para el ejercicio de la actividad por parte del titular de la misma. Es decir, habilita para que la actividad pueda ponerse en funcionamiento. Y eso, lógicamente, sin perjuicio de las posibles facultades o el ejercicio de las facultades de inspección y de control que la Administración tiene. Es decir, que la Administración puede ir a esa actividad y comprobar pues, si es cierto que se cumple con las condiciones de la autorización o si es cierto lo que dice el certificado que se ha emitido, ¿no? Es decir, pero lo importante es que no hay que esperar a nada más. Es decir, no hay que esperar a que la Viceconsejería emita otro documento, otra resolución administrativa habilitando para el funcionamiento. Las consecuencias de la inexactitud o del falseamiento, pues bueno, también están establecidas en la ley. Implica la imposibilidad del ejercicio de la actividad, incluso, no lo veo abajo, pero bueno, incluso la imposibilidad de iniciar un nuevo procedimiento en un determinado plazo. Es decir, que si alguien no emite ese certificado y no es, o alguien comunica algo que no es cierto, pues bueno, tendría unas consecuencias. Pero lo importante es que no hay que hacer nada más que presentar ese certificado y esa comunicación, eso sí, ante el órgano ambiental y ante el ayuntamiento, entre los dos. Vale, esto es el régimen de autorización ambiental única y autorización ambiental integrada. Por supuesto, hay cosas que no digo, pero bueno, que están en la ley, que nos llevaría mucho tiempo explicarlas, pero bueno, básicamente es lo que viene a ser ese régimen. El segundo de los regímenes que la ley establece es el de la licencia de actividad clasificada. Igual que en el caso anterior, pues la licencia de actividad clasificada que otorga el ayuntamiento es preceptiva para la construcción, el montaje, la explotación o el traslado de las instalaciones de las actividades que están en el anexo 1C. Es decir, aquí tenemos que ir al anexo 1C para ver qué actividades son las que están sometidas a licencia de actividad. Y los trámites pues están recogidos en los artículos 50 a 55. Es necesario presentar una solicitud ante el ayuntamiento con un proyecto en el que se expliquen cuáles son las características de la actividad, el medio en el cual se va a emplazar, cuál va a ser la repercusión ambiental de ese proyecto o la repercusión que se estima va a tener ese proyecto en el medio ambiente y qué medidas correctoras y protectoras pues el propio titular propone para evitar esos impactos en el medio ambiente. Y en el caso de que, también en la autorización ambiental única y la autorización ambiental integrada, en el caso de que esté sometido a impacto ambiental, pues habría que presentar un estudio de impacto ambiental o un documento ambiental dependiendo del tipo de procedimiento. Es decir, que la parte de estudio de impacto ambiental habría que meterla dentro de la solicitud. La subsanación es 10 días, es decir, si alguien no ha presentado toda la documentación, pues el ayuntamiento concede un plazo de 10 días para subsanar y se somete a un trámite de información pública por un mes. A la vez, hay una petición de informes sanitario, que es vinculante, igual que en el caso anterior, y otros informes. Y, bueno, básicamente en este sentido es lo mismo que en el caso anterior. Si se presentan alegaciones, se remiten a los órganos que han informado para que opinen con un plazo adicional de 15 días y si no se emiten los informes, pues se continúa con las actuaciones. Y lo mismo que en la AI y AU, si no se recibe la resolución, si no se recibe el informe en el plazo, pues se puede continuar, pero si se recibe antes de la resolución, pues debe tenerse en cuenta el contenido de esos informes en la licencia de actividad que se conceda.
La concesión de la licencia por parte del ayuntamiento establece que se debe de emitir en el plazo de 4 meses. Son 4 meses para conceder la licencia de actividad. Y el silencio, en caso de no concederse en ese plazo, es negativo. La licencia se comunicaría a los interesados que han intervenido en el procedimiento y a los órganos que también hayan emitido informes. Se publica en la sede electrónica del ayuntamiento y además los ayuntamientos deben de disponer de un registro de actividades clasificadas en el que consten todas las actividades clasificadas que están funcionando en ese municipio. Es importante esto, que digo ahí, la comprobación, vigilancia, inspección y sanción corresponde a los ayuntamientos. Es decir, la licencia la otorga el ayuntamiento, pero la vigilancia, la inspección y la sanción, el régimen sancionador, lo aplica también el ayuntamiento. Es decir, es competencia del ayuntamiento. Lo que pasa es que la ley prevé que pueda haber colaboración de las diputaciones forales. Es decir, que una diputación foral pueda intervenir, pueda ayudar o colaborar con el ayuntamiento en la realización de esas labores. El inicio de la actividad, en el caso de las actividades sometidas a licencia, es 1 año, es decir, que si no se ejerce la actividad en 1 año, se entiende que ha cesado la actividad, y la ley también establece la posibilidad de prórrogas, es decir, de que si se justifica el por qué no se ha iniciado la actividad, pues se puedan ampliar por la mitad de ese plazo. Y como en todos los casos, pues existe la posibilidad de reconsiderar la licencia de actividad que se ha concedido. Es decir, se puede adaptar, se puede revisar en la medida que avanza, pues lo que he dicho antes, las tecnologías y el conocimiento de los impactos. Igual que ocurría en el caso de la A y de la U, el inicio de la actividad también tiene un sistema similar. Es decir, cuando las instalaciones se encuentran habilitadas para el funcionamiento y se dispone de todas las licencias, autorizaciones, etcétera, se presenta una comunicación ante el ayuntamiento en la que se declara que el proyecto se ajusta al proyecto aprobado y se compromete a mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas en esa licencia, con un certificado suscrito por una persona competente que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se cumple con el condicionado de la licencia de actividad que se ha otorgado. Es decir, que igual que en el caso de la AI, basta con esa presentación de esa comunicación con ese certificado. Y eso habilita para empezar a funcionar en el momento en el que se presenta esa documentación y esa comunicación, sin perjuicio, como en el caso anterior, de la inspección y el control que pueda llevar a cabo el ayuntamiento. Es decir, puede comprobar que eso es cierto, y en las consecuencias pues, de la inexactitud o del falsamiento o de la omisión de datos, pues ocurre igual que en el caso que hemos visto anteriormente. Hay una excepción que es el de los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, que están sometidos a una ley que es la Ley 10/2015 de 20 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas, que en la ley está mal, porque en la ley aparece una ley que está derogada por esta ley, con lo cual entender que la ley a la que hace referencia es esta que está aquí, la Ley 10/2015. Eso quiere decir que para este tipo de actividades se puede iniciar el funcionamiento y el funcionamiento de la actividad, y hay un plazo de 6 meses para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la licencia. Es decir, que a diferencia del otro caso, en donde presentas la comunicación y puedes funcionar, en estos casos esa comunicación se haría 6 meses, hasta 6 meses después de que se te haya otorgado la licencia de actividad clasificada. Y hay un aspecto también importante, que es que pueden iniciar su funcionamiento acompañado de esa comunicación previa, aunque en esa comunicación previa se acredite que no se cumplen todas las medidas que estaban establecidas en la licencia, siempre que esto no suponga, lo dice ahí, un riesgo para la salud de las personas y los bienes o el medio ambiente, y por lo tanto, a pesar de que no se cumpla exactamente con lo que dice la licencia, con alguno de los requisitos exigidos en la licencia del establecimiento, podría empezar a funcionar
aunque lógicamente con la carga, con la obligación de solventar esa deficiencia, ¿no? Pero que en todo caso, y esto es importante, siempre que no suponga un riesgo para el medio ambiente o la salud de las personas, es decir, que no se trata de cualquier tipo de incumplimiento, ¿no? Es una especificidad para los establecimientos públicos, para espectáculos públicos y actividades recreativas que deriva de esta ley, la ley 10 2015, 23 de diciembre, que, como vuelvo a decir, en la ley no está correctamente referenciada. Hay una cuestión importante, y esta la quiero explicar bien, es el hecho de que he dicho que la licencia de actividad clasificada se concede por el ayuntamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el ayuntamiento concede la licencia e incorpora lo que se llaman medidas preventivas, medidas correctoras, es decir, medidas para prevenir y para corregir los impactos que se vayan a desarrollar previsiblemente de esa actividad en los diferentes medios, ¿no? Esa es la finalidad de la licencia de actividad clasificada, que contenga esas medidas, ¿no? Que se describan cuáles son las medidas que tiene que cumplir la actividad a la que se otorga la licencia. Vale, eso en principio, con carácter general, lo tendrían que poner, sería una competencia de los municipios. Que eso también supone un cambio con respecto a la situación actual, porque hasta ahora pues, intervenían las diputaciones en unos casos y también intervenía la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco. Pues como ya la Viceconsejería se retira de esta parte, no interviene en este procedimiento, las medidas correctoras en el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes deben, subrayo, deben solicitar el informe de imposición de las medidas correctoras y protectoras al órgano con competencias en materia de medio ambiente de la Diputación Foral correspondiente. Es decir, en esos municipios de menos de 10.000 habitantes, quien va a emitir el informe va a ser el órgano competente ambiental en la Diputación Foral. Ese informe contendrá las medidas, tendrá carácter preceptivo y vinculante y incluye, como digo, las medidas correctoras y las medidas protectoras ambientales que sean exigibles al objeto de compatibilizar el funcionamiento de la actividad con el entorno. Por lo tanto, deben, en el caso de las de menos de 10.000 habitantes. Para los municipios de 10.000 habitantes o más, la ley dice que podrán solicitarlo. Es decir, podrán solicitar el informe que mencionamos anteriormente al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. Si no lo hace, si no solicita que los informes los haga la Diputación Foral, entonces quien va a fijar esas medidas protectoras y correctoras va a ser el ayuntamiento. Es decir, que en un caso es obligatorio y en otro caso es preceptivo. Los demás de 10.000 habitantes pueden poner ellos las medidas correctoras o pueden, si quieren, solicitarlo a la Diputación Foral correspondiente. Bien, el cuarto régimen que existe, de los 4 regímenes que estamos analizando, es el régimen de comunicación previa de actividad clasificada, ¿no? Que es como el que existía hasta ahora. Es decir, este afecta a las actividades del anexo 1D, las actividades que a priori pues, han estimado que tienen un menor impacto sobre el medio ambiente. Y aquí se trata de lo siguiente, se trata de que cuando las instalaciones se encuentran habilitadas para su funcionamiento y además se disponen de todas las licencias y autorizaciones que por otra normativa no ambiental sean preceptivas, entonces se presenta una comunicación ante el ayuntamiento, con esta información, un proyecto, una memoria, un certificado de una persona técnica competente en la que se acredite que se cumplen con las normativas que en materia de medio ambiente, con los requisitos que en materia de medio ambiente son aplicables a esa actividad, en su caso con una declaración de impacto o informe, y eso se presenta ante el ayuntamiento y eso quiere decir que tras la presentación se puede ya iniciar la actividad. Es decir, que aquí no estaríamos hablando de presentar un proyecto y esperar a que el ayuntamiento te conceda una licencia. Aquí de lo que se trata es de el régimen de comunicación previa. Es decir, presento esa comunicación con ese contenido ante el ayuntamiento y a partir de ese momento puede empezar a funcionar. Una comunicación con un proyecto, una memoria, un certificado de una persona técnica competente
Y a partir de ese momento ya puedo empezar a desarrollar mi actividad. Es decir, es, por supuesto, un régimen mucho más sencillo que el caso anterior, que los casos anteriores, porque no hay que esperar ningún plazo para que el ayuntamiento se pronuncie. Y evidentemente, pues igual que en el caso anterior, pues está también sometido a inspección del ayuntamiento. Es decir, si el ayuntamiento recibe la comunicación y mañana quiere ir a comprobar si eso que se ha presentado es cierto, pues bueno, lo puede hacer y comprobar la exactitud de la documentación que se ha presentado. Como veis ahí, pues con las mismas condiciones prácticamente que en el caso anterior, en supuestos de falseamiento o de omisión de información. Y también pues tendría que haber un registro en el ayuntamiento correspondiente en donde figuren todas estas actividades sometidas al régimen de comunicación previa. Obviamente, las que están en el anexo 1D, como digo, pues son aquellas pues que se entiende que sus impactos son mucho más previsibles y por supuesto, mucho menos importantes que las del grupo anterior y a la autorización ambiental integrada, ni qué decir. Hay algunas cuestiones comunes a los 4 regímenes que están en la ley. En primer lugar, con respecto a la capacidad técnica y responsabilidad, la ley dice que los autores de la documentación tienen que tener capacidad técnica suficiente de acuerdo con lo que establezcan las normas sobre cualificaciones profesionales. Y un aspecto importante también es que esos autores, los autores de esa documentación, son responsables solidarios con el promotor del contenido y fiabilidad de la documentación. Es decir, que responsables de lo que han presentado ante la administración, bien sea viceconsejería o bien sea ayuntamiento, son tanto los que elaboran esas documentaciones, los autores de la documentación que se presenta a la administración, como los promotores mismos de la actividad. Respecto a la confidencialidad, pues bueno, es importante señalarlo. Cuando alguien quiere que algo sea confidencial, en una solicitud, alguien quiere que algo sea confidencial, porque entiende que no debe hacerse público, que no se debe someter a información pública, eso debe de identificarse claramente en la solicitud. Debe de identificar qué partes se entienden confidenciales y en todo caso será el ayuntamiento o la viceconsejería quien decida si efectivamente es confidencial o no. Es decir, al final tiene que haber un pronunciamiento aceptando esa confidencialidad o no. Pero lo que sí es importante es que se identifique previamente por el promotor, porque si no, toda la información se va a hacer pública. Claro, ahí está pues el que representa la confidencialidad prácticamente todo el proyecto o el que lo limita a unas cuestiones concretas. Pero en todo caso, como digo, es la viceconsejería o el ayuntamiento el que se pronuncia sobre si puede ser considerado como confidencial o no. Y luego también la ley pues, contempla lo relativo a la transmisión de los títulos, es decir, que yo puedo tener una autorización y la transmito a otra persona y cómo se hace esa transmisión y a quién hay que informar. Básicamente hay que informar a quien ha otorgado la autorización o licencia respecto a ese cambio de titularidad, ¿no? el título habilitante, porque eso supone la subrogación del nuevo titular en las obligaciones que tenía el primero, el que ha transmitido. Hay unas cositas que aquí también quería comentar, 3 específicas. He dicho que hay un grupo de actividades que están sometidas al régimen de licencia de actividad clasificada o de comunicación previa. Eso quiere decir que es el ayuntamiento el que concede la licencia y que la viceconsejería no interviene en ese grupo. Para que os hagáis una idea, en ese grupo de licencias de actividad están todas las actividades en las que, con arreglo a la legislación sectorial medioambiental, la viceconsejería no tiene que emitir ninguna autorización. Es decir, como la viceconsejería no tiene que emitir por la ley de residuos, por la ley de aguas, por la ley de contaminación atmosférica, ninguna autorización, pues entonces se pasa esa competencia al ayuntamiento para que el ayuntamiento conceda la licencia. Pero claro, además de eso, puede pasar que el ayuntamiento conceda la licencia, pero que luego haya que realizar otros trámites de comunicación, de notificación, registro, que no son autorizaciones, y esas hay que realizarlas ante la Viceconsejería de Medio Ambiente. Es decir, esa parte se conserva en la Viceconsejería. Los trámites relativos a notificación, comunicación o registro.
porque no son autorizaciones, son trámites con otro régimen, pero que todavía los conserva la viceconsejería. Pero la licencia la otorga el ayuntamiento. Lo único aquí, veis que aparece aquí la palabra autorización. Alguien puede decir, pero no has dicho que las autorizaciones... Bueno, eso se metió al final porque una de las actividades que están sometidas a licencia de actividad en un tema de aguas, pues tiene una autorización que hay que conservar, pero es un caso único en el cual esa autorización se concedería por la viceconsejería. Pero para el resto, la idea con la que os tenéis que quedar es que se concede licencia de actividad por el ayuntamiento y que la viceconsejería no va a conceder ninguna autorización más, porque no hay que conceder autorizaciones. Si tiene que conceder autorizaciones, estamos en el régimen de autorización ambiental única. Y lo único que habrá que hacer será pues, notificar o registrar algunas cosas que hay que hacer con arreglo a la normativa sectorial medioambiental. El segundo párrafo también es importante, que eso ya lo decía la ley 398, pero se recalca otra vez. Los ayuntamientos no podrán conceder licencias de obras para actividades que estén sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única o licencia de actividad en tanto en cuanto no se haya concedido esa licencia. Es decir, no se puede conceder licencia de obras si no tienes una autorización ambiental integrada, una autorización ambiental única o una licencia de actividad. Evidentemente, para el régimen de comunicación, no es que las obras también estarán sometidas a licencias de obras, pero como he dicho que se presenta todo ante el ayuntamiento, pues lógicamente esto no le afectaría. Pero la licencia de obras siempre posterior a la AI, a la AU o a la licencia de actividad clasificada. Y, por último, hay una excepción en relación con las actividades e instalaciones de investigación, desarrollo y experimentación. Actividades que están o que tienen esta finalidad temporal, vamos a decir, porque es una instalación para desarrollar o para experimentar, no estarían sometidas a los regímenes que hemos explicado. No tendrían que tramitar una licencia, se establece que en su caso tenga que tramitarse algún otro tipo de autorización o permiso, vamos a decir, mucho más sencillo, habilitando para poder llevar a cabo esas acciones, pero no estarían exentas de los procedimientos que he explicado anteriormente, ¿no? Tendría, como digo, algún tipo de control, pero más sencillo que el que he explicado. Vale. No sé si tengo algo más respecto a los regímenes de esto. Vale, sí, los plazos. Plazos para el inicio. Antes he dicho lo de la licencia de actividad. Para las autorizaciones ambientales integradas, el plazo para el inicio de la actividad son 5 años. Para las autorizaciones ambientales, 3. O sea, para autorizaciones ambientales únicas, 3. Y para las que están sometidas a licencia de comunicación, 1 año. Es decir, que si pasan esos plazos, se entiende que la licencia o la autorización que te han concedido, pues ya deja de tener valor, se caduca. Y luego, bueno, pues es posible pedir prórrogas. Y luego, bueno, hay simplemente hacer un recordatorio respecto a la evaluación de impacto ambiental en el artículo 23, que de alguna forma lo que se hace es integrar los trámites y los procedimientos en la AI y en la AU. Y en el caso de la actividad clasificada y comunicación, pues bueno, lo que se dice es que la emisión de la declaración de impacto ambiental pues es anterior a que se conceda la licencia de actividad y de comunicación. Pero bueno, la idea también, sobre todo en el caso de la AI y de la AU, que son realmente las actividades las cuales pues es más probable que haya evaluación de impacto ambiental, pues se produce esa integración. Y la transmisión, bueno, pues es volver a decir en el artículo 25 y 28 las obligaciones que se establecen con respecto a la transmisión de los títulos de intervención. Bueno, también ahí quería brevemente señalar algunas cuestiones respecto al cese de la actividad, cómo debe hacerse, comunicarse a la administración, detallando pues, por qué se ha producido el cese y las condiciones. Las modificaciones de las instalaciones, esto lo tengo que corregir porque aquí esto de sustanciales no está bien. Las modificaciones de las normas sustanciales se tienen un plazo de 1 mes para pronunciarse. La sustancia ya he dicho que eran 4 meses. Y decía también que el anexo 1E, contempla criterios para ver cuándo una modificación puede ser sustancial o no sustancial.
Y luego, bueno, pues la ley también prevé que puede haber consultas sobre requisitos administrativos y técnicos, es decir, que se puede consultar a la administración respecto a estas cuestiones con un carácter informativo de la respuesta. Es decir, no condiciona el que luego la autorización te la vayan a otorgar o en qué condiciones te la vayan a otorgar, pero permite facilitar la preparación de la documentación que haya que preparar para la presentación de la correspondiente solicitud. Respecto a la adaptación de las instalaciones existentes, la ley contempla una cuestión importante. Es decir, ahora se centra en las autorizaciones ambientales únicas, porque realmente, como he dicho, el gran cambio de la ley es en relación con las autorizaciones ambientales únicas, porque pasamos de una situación en la cual había una dispersión de autorizaciones y permisos a una situación en la cual solamente va a haber una única autorización ambiental única. Y lo que dice la ley en sus disposiciones transitorias es que en las actividades e instalaciones que están en el anexo 1B, es decir, la de autorización ambiental única, deben de adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental única en el plazo de 5 años desde la entrada en vigor de esta ley. Es decir, que tienen 5 años, luego vamos a verlo, para adaptarse al nuevo régimen de autorización ambiental única. Es decir, cuando entra en vigor la ley, no hay ninguna actividad que tenga autorización ambiental única, porque no existía esta figura. Existían actividades que tenían diferentes autorizaciones de acuerdo con la normativa sectorial. Aquí no estamos hablando de las del grupo 1, de las autorizaciones ambientales integradas, solamente de las que tendrían que estar o las que están en el apartado 1B. Esa adaptación se realizará por parte del órgano ambiental de la comunidad autónoma, es decir, sin necesidad de tramitar un procedimiento de los que hemos visto, sin tramitar el procedimiento que he explicado, en el supuesto de que el titular de esa actividad, de la actividad afectada por el anexo 1B, remita lo que dice ahí, una declaración responsable en la que asegure que las condiciones en base a las cuales se emitieron esas autorizaciones que tenía hasta ahora continúan en los términos análogos en la actualidad. Es decir, si yo tenía una autorización de residuos, una autorización de vertido, una autorización de aguas, de emisiones, lo que sea, y esas autorizaciones y las condiciones en las cuales me otorgaran, yo creo que no han cambiado y que por lo tanto no hay que modificar ninguna autorización, presento esa declaración responsable ante el órgano ambiental, y el órgano ambiental lo que tiene que hacer es de oficio otorgar una autorización ambiental única que aglutine todas esas condiciones dispersas en las diferentes autorizaciones. Y a partir de ese momento, esa actividad contará con una única autorización integrada. Una única autorización que incorpora todas esas condiciones. Eso en el caso de que se emita esa declaración responsable, porque no ha habido ningún cambio en las condiciones que habilitaron para el funcionamiento de esa actividad. Pero puede ocurrir que sí haya habido modificaciones, que se hayan realizado modificaciones en los títulos ambientales, y entonces se debe emitir, en ese caso, se debe emitir. Yo tenía una autorización de vertido, pero resulta que esa autorización de vertido pues, no está actualizada, porque ha variado la situación y tendría que adaptar y actualizar esa autorización. En esos casos, el titular de la actividad debe de remitir una memoria descriptiva de las modificaciones realizadas respecto a esos títulos que tenía antes al órgano ambiental de la comunidad autónoma. Y el órgano ambiental de la comunidad autónoma pues valorará si procede o no hacerlo simplemente de forma sencilla, concediendo una autorización ambiental única actualizada, o si, por lo tanto, sin embargo, si las modificaciones son muy importantes, pues requiere de la tramitación de un procedimiento específico, ¿no? de un procedimiento como el que he explicado, ¿no? Porque depende todo ello de cómo sea la modificación de la cual se me informe. Si yo veo la memoria, como órgano ambiental, veo la memoria descriptiva y veo que no tiene nada que ver en la actividad que está desarrollando ahora con la que figuraba en la licencia, en la autorización que se concedió en su momento, pues entonces probablemente tenga que tramitar una autorización ambiental única, de acuerdo con un procedimiento que la ley también prevé que vaya a ser más sencillo que el procedimiento que con carácter general he explicado antes. Lo que pasa es que el plazo son 5 años, ya he dicho, máximo.
¿Por qué? Porque la ley establece que esa adaptación, adaptación de las instalaciones existentes a las nuevas, a la nueva ley, pues debe hacerse pues, progresivamente. En el caso de las actividades dedicadas al tratamiento de residuos peligrosos, el plazo son 2 años a partir de la entrada en vigor de la ley. Es decir, eso que he explicado antes tendría que hacerse en el plazo máximo de 2 años. 3 años para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que están sujetas a autorización y que sean priorizadas por el órgano ambiental. Es decir, aquellas que considere el órgano ambiental que son actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y yo priorizo, entonces tendrán que adaptarse en el plazo de 3 años. 4 años para las actividades de tratamiento de residuos no peligrosos y en el plazo de 5 años todas las demás. Es decir, que se ha establecido un calendario, un cronograma relativo a cuáles son los plazos para ir adaptados. 2, 3, 4 y 5 años final para haber adecuado todo el régimen de actividades que existen al régimen de autorización ambiental única. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo. Sí, 10 minutitos, hay algunas preguntas vale. también. Vale, voy a explicar, quería comentar también algo sobre, he dicho antes que la ley de suelo, perdón, que la ley de 1021 no contempla nada respecto a los suelos, porque hay una normativa específica que lo hace, ¿no? Y esa ley es la Ley 4/2015 de 25 de julio, que la conoceréis seguramente, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. La segunda ley que tenemos, la primera fue la Ley 1/2005 y la segunda ley que se hizo fue esta para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. ¿Y cómo liga esta ley con lo que acabo de explicar con respecto a los regímenes de intervención? Bueno, pues porque hay un artículo en la Ley 4/2015 que es el artículo 26. Vale, sí. El artículo, vale, 26. El artículo 26 dice claramente que serán nulas de pleno derecho las licencias, las autorizaciones y las demás resoluciones que emita el órgano sustantivo sin pronunciamiento favorable del órgano ambiental de la comunidad autónoma emitido en el marco de los procedimientos en materia de calidad del suelo. Es decir, que si se concede una autorización ambiental integrada, si se concede una autorización ambiental única, una licencia o el régimen de comunicación sin haberse tramitado cuando sea necesario y preceptivo tramitar alguno de los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo, esas licencias, autorizaciones, serían nulas de pleno derecho, que en derecho es el máximo, vamos a decir, la máxima sanción que se puede imponer a algo que incumple la normativa, ¿no? Que incumple una obligación legal. Por lo tanto, es importantísimo tramitar con carácter previo a todo lo que acabo de comentar los procedimientos en materia de declaración de calidad del suelo. No es algo que se integre, es decir, aquí no hay integración, no se integran los procedimientos, son previos, no se integran en el trámite de otorgamiento de una autorización ambiental integrada, una autorización ambiental única o de una licencia. En el caso de las que están sometidas al régimen de comunicación previa, pues lo que dice la ley es que esos promotores de esas actividades deben disponer de la correspondiente resolución en materia de calidad del suelo, cuando haya sido preceptiva, en el momento de formalizar la dicha comunicación ante el ayuntamiento. Es decir, cuando voy al ayuntamiento y presento la comunicación, también tengo que tener una declaración o una resolución administrativa en materia de calidad del suelo que diga que he hecho las cosas correctamente. Por lo tanto, esto nos liga con el régimen de intervención que acabo de comentar, porque están íntimamente ligadas. Cuando se trata de actividades potencialmente contaminantes del suelo o cuando son actividades que se desarrollan en emplazamientos que han estado ocupados por actividades potencialmente contaminantes del suelo, entonces es la aplicación de esta ley y condiciona el otorgamiento de las autorizaciones y licencias que he mencionado antes. Bueno, ahí en la ley, en el artículo 23, una serie de supuestos, sobre todo el primero y el segundo, el de la instalación, el movimiento de tierras y también el del cese, en el cual cuando se dan esas circunstancias obliga a que haya que iniciar alguno de los procedimientos que existen en la ley en materia de calidad del suelo. Es decir, siempre que, por ejemplo, el caso que puede interesarnos más aquí, una instalación o una ampliación de una actividad en un suelo que soporte o va a soportar una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo. Es decir, cuando alguien tiene la intención de desarrollar una nueva actividad o ampliar una actividad en uno de estos suelos, que ha sido anteriormente ocupado por una actividad potencialmente contaminante del suelo, entonces hay que
iniciar alguno de los procedimientos en materia de calidad del suelo que establece la ley. Estos son los supuestos que dice el artículo, o uno de los supuestos que establece el artículo 23. Sí, perfectamente podría ocurrir que una actividad sometida a autorización ambiental integrada que se vaya a instalar como nueva, pero en un suelo que anteriormente ha estado ocupado por una de estas actividades potencialmente contaminantes del suelo, pues tendría que, previamente a obtener esa autorización, disponer de una resolución administrativa del órgano ambiental de la comunidad autónoma en relación con la calidad del suelo. Bien, la ley contempla dos procedimientos básicamente. Uno, el de declaración de la calidad del suelo, es el procedimiento en el cual el órgano ambiental, la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, dice que si el suelo es apto o para el uso que se pretende desarrollar o no lo es. Y eso se hace de acuerdo con los informes de investigación de la calidad del suelo que realiza una entidad acreditada y obligatoriamente, y esto es muy importante, conlleva obtener datos sobre la concentración de contaminantes en el suelo y en otros medios que puedan estar potencialmente afectados. Es decir, una declaración del suelo significa, una declaración de la calidad del suelo significa que se ha hecho todo esto, que se ha hecho esa investigación de la calidad del suelo y que la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental ha concluido emitiendo una resolución administrativa en la cual se declara que el suelo es apto o no es apto. Se declara que el suelo es o no es apto si no se adoptan una serie de medidas. Puede concluir como un suelo contaminado, un suelo alterado o un suelo no alterado. Y lo que dirá la declaración es que para poder desarrollarse esa nueva actividad en ese suelo es necesario que se adopten una serie de medidas que básicamente son medidas de recuperación de la calidad de ese suelo. Ese es el procedimiento típico, el procedimiento más exigente que establece la normativa sobre suelos. Pero la ley también contempla un procedimiento más sencillo, que es el de declaración de aptitud del suelo. Es un procedimiento en el cual, cuando sobre un suelo ha habido en el pasado una actividad potencialmente contaminante de tipo medio, la ley diferencia las actividades potencialmente contaminantes del suelo en tres grupos. Alto, según su grado de impacto sobre el suelo. Alto, medio y bajo. Pues bien, cuando sobre un suelo ha habido una actividad que, de acuerdo con lo que dice la ley STAC, la ley 4/2015, está calificado ese suelo, esa actividad potencialmente contaminante como media, como de contaminante medio, y ahora sobre ese suelo voy a desarrollar una nueva actividad de tipo industrial, pero de tipo industrial siempre, si estamos hablando solamente de tipo industrial, entonces estaríamos ante un supuesto de declaración de aptitud del suelo. No sería necesario hacer lo que he dicho antes, el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, pero sí el de la aptitud de uso del suelo. Por ejemplo, cuando se instala una ampliación, o se amplía una nueva actividad, o cuando se produce el cese definitivo de una actividad. Es decir, sobre este suelo que antes ha sido ocupado por una actividad de potencialmente contaminante medio, quiero desarrollar una nueva actividad de tipo industrial exclusivamente. En ese caso, basta con la declaración de aptitud del suelo. Y el procedimiento es más sencillo porque no conlleva, como en el caso anterior, determinar la concentración de sustancias contaminantes en el suelo. Es un estudio, es lo que se llama el informe de situación, que es mucho más cualitativo que cuantitativo. Es decir, no conlleva el tomar muestras, analizarlas, etcétera, como en el caso de la declaración de calidad del suelo. Es decir, que podría ser que una de esas actividades, sometida a alguno de los regímenes de actividades que he explicado en la ley 10/21, esté sometida o bien al régimen de la declaración de calidad del suelo o bien al de declaración de aptitud de uso del suelo. Y luego, aunque no me va a dar tiempo a explicarlo todo en detalle, pero bueno, simplemente lo menciono, hay algunos supuestos en la ley 4/2015 que establecen casos en los cuales ni siquiera es necesario desarrollar un procedimiento de aptitud o un procedimiento de declaración de calidad del suelo. Es decir, ninguno de los dos procedimientos se tendría que desarrollar y, por lo tanto, estarían exentos de ellos. Y eso está recogido en el artículo 25.1a, por ejemplo, que es el caso en el cual
en el pasado ha habido una actividad potencialmente contaminante ya no de grado medio, sino de grado bajo, o sea, de potencial contaminante bajo, y ahora vaya a desarrollar una nueva actividad de tipo industrial. Bueno, pues entonces en ese caso estaría sometido también a esa posibilidad de exención. Está explicado en el artículo 25.1a de la ley. Es decir, que no habría que tramitar uno de esos procedimientos que he mencionado. Otros casos, pues por ejemplo, en el artículo 25.1a también se menciona cuando se trata de una ocupación de una parte de un emplazamiento que ha soportado o soporta una actividad potencialmente contaminante del suelo y se van a hacer movimientos de tierras, pero como consecuencia de la construcción de pilares de infraestructuras o de comunicaciones o de la implantación o modificación de servicios generales como la luz, agua, gas o telecomunicaciones. Es decir, cuando los movimientos de tierra que voy a hacer en el emplazamiento únicamente se refieren o tienen como finalidad este tipo de actuaciones, pues tampoco habría que iniciar un procedimiento de los que he mencionado antes. Estaría exento de esa obligación, pero eso sin perjuicio de que los residuos que saque de allí cuando haga la excavación y el movimiento de tierras pues tengan que gestionarse correctamente, ¿no? También otro supuesto es el que dice ahí cuando la ampliación o la modificación de la actividad o de la instalación potencialmente contaminante se lleve dentro de los límites de la parcela. Es decir, que únicamente estoy en mi parcela y únicamente amplío en mi parcela, entonces también pues sería posible eximir. Y luego hay dos supuestos pues también muy claros, por ejemplo el cese parcial de la actividad de instalación, cuando la actividad no cesa totalmente sino solamente una parte. Cuando se van a desarrollar actividades o instalaciones provisionales para el desarrollo de actividades, es decir, que no se va a desarrollar de forma indefinida una actividad. Cuando exista previamente una declaración de calidad del suelo en los supuestos de ampliación, instalación o cambio de uso, es decir, que ya había antes otra declaración de calidad del suelo y por lo tanto es posible que con esa declaración ya sea suficiente, o cuando hay motivos de urgencia en casos en los cuales existe indicios fundados de la contaminación y lo que hace la viceconsejería pues es tramitar un procedimiento de urgencia sin tener que pasar por todos los trámites que conlleva una declaración de calidad del suelo. De todas formas, el decreto de desarrollo de la ley 209/2019 explica mejor y explica con detalle cada uno de estos supuestos y qué es lo que hay que remitir para poder cumplir los supuestos que dan lugar a la exención. Bueno, finalizo ya rápidamente con algunas cositas. Había una cosa, voy a coger una ley porque no está en la ley. Quería decir una cosa que también considero que es importante destacarla aquí, en relación con la compra y la contratación pública verde, que como he dicho es una de las cosas que introduce la ley, la nueva ley, la ley 10. Hay un artículo que está es el 84.2 de la ley, el 84 en realidad, pero hay una parte que es el apartado 3, en el que se dice lo siguiente, se dice que en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para la ejecución de contratos de obras, se indicarán los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de los procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de ellos. Y establece, y es aquí donde viene lo importante, que el porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40%. Salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido. Es decir, que la Administración en sus pliegos de contratación y sobre todo de contratación va a tener que introducir en esos pliegos la obligación de utilización de dichos materiales, de los que he mencionado antes, del 40%. Salvo que, como digo, se pueda justificar que por motivos técnicos ese porcentaje tenga que ser inferior. De todas formas, la disposición transitoria tercera lo que viene a decir es que esa obligación del artículo 84 en relación con la utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización deberá alcanzar el 20% en el plazo de un año desde la entrada en vigor y el 40% en el plazo de 2 años. Es decir, que hay que tener en cuenta esto, que la Administración va a tener la posibilidad de establecer esta obligación en los pliegos. Y, vuelvo a decir, la disposición transitoria
salvo que por motivos técnicos justificados sus porcentajes deban ser reducidos. Es decir, que sería posible justificar por motivos técnicos la imposibilidad de incumplimiento de ese porcentaje del 40%. Hay otra disposición final quinta, que es la relativa a los proyectos de interés público superior, que está en esa disposición y que lo que hace es modificar la Ley de Ordenación del Territorio. Vale, ¿qué viene a decir esta disposición? Pues lo que dice ahí, que se podrá acordar la suspensión del planeamiento a fin de proceder a declarar proyectos de interés público superior de conformidad con el procedimiento que la ley establece y con los requisitos que establecen los artículos siguientes, con la finalidad de introducir en dicha planificación infraestructuras, dotaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social de tipo medioambiental para la Comunidad Autónoma del País Vasco en garantía de su ejecución. Es decir, que podría introducirse en dicha planificación, esas infraestructuras cuando haya un interés público, un interés social, medioambiental para la Comunidad Autónoma del País Vasco y para facilitar así la ejecución de esos proyectos. Corresponde al Gobierno vasco, a propuesta del Departamento competente en materia de medio ambiente, la aprobación de estos proyectos de interés público superior. Y bueno, lo que supone que un proyecto se declare de interés público superior, pues es que la declaración comprenderá todas las obras correspondientes a la ejecución del proyecto, implica, muy importante, la modificación directa de los planes de ordenación del territorio cuando sus determinaciones supongan una alteración de dichos planes, integrando su contenido la infraestructura objeto de declaración y sus determinaciones, las de la declaración de interés público superior, vinculan directamente al municipio o a los municipios afectados que deberán incorporar las infraestructuras que hayan sido declaradas de interés público superior. Bueno, ahí dice más cosas respecto a cómo debe de ser la tramitación de estos proyectos, quién los puede promover y sin perjuicio de que, bueno, también es cierto, los proyectos que se declaren como tal, pues se tienen que someter a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental regulados en la Ley 1021 de 9 de diciembre de Administración Ambiental. Y finalmente lo que dice la ley es que caducan la declaración de un proyecto como de interés público superior caducaría en 2 años desde su aprobación, salvo que existan causas de fuerza mayor. Y bueno, pues no sé si ya tengo más. Simplemente concluyo diciendo que hay otros desarrollos normativos previstos. En este momento estamos tramitando el anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático de Euskadi. Se ha tramitado ya la fase de información pública. Se han recibido las alegaciones de todo aquel que ha querido opinar, unas 450 alegaciones. Y bueno, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero si queréis acceder al texto, pues está en esos links que aparecen ahí, ¿no? En donde se recoge cuál es el anteproyecto en el estado actual en el que se encuentra. Y también decir que está en elaboración normativa ya a nivel de decretos en relación con las condiciones y el régimen jurídico de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario y también otro decreto en relación con los residuos procedentes de las actividades de construcción y demolición que derogará, modificará y sustituirá al que está actualmente en vigor. Pero bueno, está todavía en elaboración y calculamos que para dentro de un par de meses pueda ya abrirse los periodos de información pública. Y bueno, pues eso es todo lo que quería comentar. Ahí tenéis 2 links también respecto a la página de medio ambiente del Gobierno vasco y también la página de IOBE, donde bueno, pues podéis conocer más en detalle pues muchas cosas que no puedo contar aquí todo porque no disponía de tiempo para hacerlo. Seguramente vosotros no. Sí, tenemos aquí ahora algunas preguntas sí. Que, bueno, no sé si, aunque estamos un poco fuera de tiempo, si os parece, las vamos a plantear igualmente. Vale. Las 2 primeras puede que estén unidas una con la otra, entonces las planteo las dos seguidas. Nos comenta Patricia, ya no se utiliza IKS para el tema de información ambiental del País Vasco. Entonces, ¿qué va a suceder con el trámite de documentación en cuanto a la información en el circuito de residuos?
Y a continuación Nora nos comenta, IKS sigue estando utilizable. ¿Cuándo tenemos que pasar a usar Ingurunet? Por ejemplo, para la documentación relacionada con el traslado de residuos. A ver, IKS está todavía sobreviviendo, digamos, está en periodo de desconexión, vamos a decir, y se está sustituyendo por el sistema de Ingurunet. Y todo eso que preguntan, pues se va a producir. ¿Cuándo? Pues no lo sé exactamente, o sea, no le puedo decir una eso, pero bueno, si se refieren a un tipo de concreto de procedimientos, les podemos tomar nota y se lo puedo decir en concreto, pero es algo que se está haciendo. Es que si yo les digo un plazo ahora, seguramente no va a ser el plazo exacto, porque una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede, ¿no? Entonces, estamos en proceso de cambio y de transición de IKS a Ingurunet. Hay algunos procedimientos que ya han pasado y otros que todavía quedan. En concreto, el que estaba mencionando, pues lo podemos decir, te lo puedo decir cuando haga la consulta. Vale, bueno, la siguiente pregunta también está relacionada con eso. ¿Ingurunet pasará a estar operativa para elaborar la documentación? Pues sí, todo. Queda respondido. Siguiente pregunta. Para la tramitación de la autorización de una planta de valorización de residuos inertes móvil, con esta nueva ley habría que realizar una autorización ambiental única. Pero si esa autorización ambiental única depende de la localización de la misma, ya no encajaría con lo que es una planta de valorización móvil, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? La repito, sí. No sé lo que quiero preguntar. Para la tramitación de la autorización de una planta de valorización de residuos inertes móvil, yo creo que la clave está en la palabra móvil, con esta nueva ley habría que realizar una autorización ambiental única. Pero si esta autorización ambiental única depende de la localización de la misma, no encajaría con lo que es una planta de valorización móvil. Bueno, pero aunque sea móvil, habrá unas condiciones mínimas que se le pueden exigir a una planta móvil. No todo tiene que estar condicionado al emplazamiento en donde se vaya a desarrollar. La autorización ambiental única también podrá establecer esas condiciones. Si ahora mismo se puede otorgar una autorización a una planta móvil, con la autorización ambiental única, lo mismo. O sea, yo no veo el impedimento realmente. Luego nos comentan ahora, ¿podríais explicar cuál sería el trámite a seguir para el caso de las instalaciones de investigación? Comentábamos que estaban... Sí, no es un trámite que esté diseñado en la ley. Es decir, yo, tal y como lo veo, el trámite pues será presentar el proyecto. O sea, eso seguramente será objeto de desarrollo reglamentario. Pero ahora mismo lo que yo pienso que el procedimiento será presentar el proyecto explicando en qué va a consistir básicamente el proyecto de investigación, lógicamente con todo lo que he comentado relativo a la confidencialidad y todo esto, y explicando la temporalidad, es decir, que eso va a ser temporal, que no va a ser de forma indefinida, cuánto va a durar esa situación, ese proyecto de investigación, y bastará con eso para que el ayuntamiento o la viceconsejería conceda una autorización o un permiso o una licencia para desarrollar esa actividad, pero no se va a necesitar someter ni a trámite de informes como los que hemos comentado, ni se va a someter un periodo de información pública, ni nada de esto. Es un trámite mucho más sencillo, o sea, un trámite más, no tan complejo o no tan detallado como el que he explicado anteriormente. Pero, insisto, esto será probablemente uno de los conceptos, una de las materias que serán desarrolladas reglamentariamente. En cuanto a la adaptación de las instalaciones existentes y los plazos para ello, por ejemplo, en el caso de actividades de tratamiento de residuos peligrosos, sí, en base a estos plazos, a fecha 1 de enero de 2024 deberían estar adaptadas, ¿no? Eso es. Sí, serían 2 años a partir de entrada en vigor, con los sistemas o con las 2 posibilidades que he mencionado antes. Perfecto. Y tenemos una más. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley 21, ¿cómo se deben resolver? ¿En base a directrices de esta ley o a las previas? Vale, ahí lo que dice la ley es lo siguiente. Los que se han iniciado con arreglo o sea, antes de empezar la ley, pues se tienen que tramitar como se tramitaban hasta ahora. Lo que pasa es que la ley también dice, bueno, salvo que el promotor de la actividad diga, bueno, quiero que ya se me tramite con arreglo a la nueva ley. Es decir, si yo he iniciado una autorización, he iniciado
una solicitud de autorización, por ejemplo, para materia de residuos peligrosos, y además tengo que tramitar una licencia y además tengo que tramitar otra autorización, pues a lo mejor con arreglo a lo que dice la ley, pues lo tendríamos que tramitar así. Pero yo, como titular de esa actividad, probablemente lo que podría hacer, y la ley lo habilita, es a que, ya que estoy en esta inicio de esta tramitación, concédeme la autorización ambiental única y ya está. Me cargues con la obligación de tener que disponer de autorizaciones dispersas para luego, en el plazo de 3 años como el que establece, por ejemplo, pues tener que tramitar una nueva autorización, o sea, disponer de una autorización técnica. O sea que, en todo caso, siempre es, vamos a decir, en beneficio del administrado, ¿no? Es el administrado el que tendría que decidir lo que más le conviene. Luego tenemos una pregunta de Alberto en relación al 40% que estábamos hablando. El 40% de materiales reciclados, perdón, ¿es en peso, en coste de la obra, en superficie, en número de materiales que se usen? No, lo que dice la ley, o sea, yo soy incapaz de dar esa contestación, ¿eh? O sea, eso te lo digo. Lo que sí dice es que la ley dice que habrá criterios para esto. Vale, dice... no me acuerdo dónde lo dice, pero dice que en el caso de las cláusulas de negociación es que lo decía en algún lado que para poder dar cumplimiento a esta obligación que está en el artículo se van a dar criterios a las administraciones para hacerlo. O sea, eso que pregunta no está en la ley, pero en esos criterios que habrá que elaborar para que las otras administraciones tengan en cuenta esta obligación del 40%, pues lo puedan aplicar, porque lógicamente a alguien que le llega esto como administración, pues a lo mejor no sabe. Pero eso que pregunta, desde luego no está en la ley. Y yo desde luego no lo sé, porque es una cosa muy técnica que no me corresponde. Vale, nos quedan 2 preguntitas. Si luego tiene alguna del público que está asistente, las plantearemos también. ¿Está operativo en Gurunet para todos los trámites recogidos en la ley? ¿Qué procedimientos se pueden realizar y cuál es la previsión de plazos? Es que bueno, ya lo hemos comentado. En Gurunet, si tenéis cuestiones concretas sobre Gurunet, hay un servicio de atención específico en Gurunet. Lo mejor es que se pongan en contacto con ellos y les digan a ver pues eso, qué trámites están en este momento en funcionamiento. No creo que la autorización ambiental única esté en Ingurunet ya. O sea, o que se tramite, o que entre dentro de Ingurunet. Eso sí que no. Pero en todo caso, esas cuestiones se las pueden preguntar al servicio de Ingurunet. Vale, y luego planteamos la última del chat para dar paso a las personas que están en la sala. En las AI y AUS, la competencia de la inspección de las actividades, ¿de quién es? De la viceconsejería. Viceconsejería de Sostenibilidad. De ser así, si llega una queja a través de un ayuntamiento, ¿qué procedimiento se debe seguir? A ver, si llega al ayuntamiento una queja que es, imaginemos, un tema de cómo se gestionan los residuos o temas de emisiones a la atmósfera, contaminación, eso se tendría que remitir a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. Pero podría ocurrir que sea una queja respecto a alguna de las cuestiones que el ayuntamiento ha informado, porque son de su competencia. Cosas más residuales, entonces sería él. Pero en principio, con carácter general, es la Viceconsejería de Sostenibilidad quien va a encargarse de eso. Lo mismo que en el caso de las licencias de actividad son los ayuntamientos, quienes lo van a hacer. Perfecto, pues pasamos a las preguntas de la sala. Bueno, yo, en primer lugar, felicidades por la claridad expositiva. Está muy bien. Luego tenía un par de cuestiones. Por un lado, ¿qué pasa con el reglamento MIM? Está muerto. Se ha muerto, pero se ha muerto. A ver, bueno, sí, ya sé por dónde va. No. Es que no se murió, nunca se murió del todo. Ahí está. Nunca lo mató nadie, vamos a decir. El reglamento de actividades molestas en salud nocivas y peligrosas, ya con la ley 398 nosotros no lo aplicábamos. En el 98. Pero sí es cierto que lo que ocurría es que hubo una disposición del Estado en la que decía
que cada comunidad autónoma que decidiera si se seguía aplicando o no seguía, o si no seguía aplicando, pero derogarlo como tal, yo creo que no se ha derogado en ningún sitio. O sea, que derogado oficialmente, jurídicamente no está. Pero yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma que lo aplique ya. De hecho, hace muchos años ya que se dejaron de calificar las actividades como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Y desde luego, con esta ley ya, pues nada, no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que la pregunta que haces es oportuna porque es una cosa un poco anómala. No aparece ya en la ley. No, en esa ley no, nada. Ni tampoco en la 398. No, tampoco aparecía. Pero sí es cierto que el Estado no lo ha derogado. Dejó abierto eso de que, bueno, y que cada comunidad autónoma decida si lo aplica o no lo aplica. Una cosa un poco curiosa, la verdad. Otra cosa, la declaración de... No he entendido muy bien, la declaración de impacto ambiental sí, es previa y es necesaria. A ver, el procedimiento se integra, la declaración se debería de integrar, nosotros entendemos que se debería de integrar en la autorización ambiental única y la dirección ambiental integrada. Lo que pasa es que hubo una sentencia de un tribunal que venía a decir que la declaración tenía que ser anterior a la autorización ambiental integrada, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se hace para evitar eso pues es tramitar las autorizaciones, tramitar la declaración y publicarse de forma separada. Sí, pero bueno, coexisten, o sea, es que... Y de forma previa. De forma previa, pero o sea, no se consideraría tanto como un informe de los, por ejemplo, el de aguas, ¿no? O sea, no lo meteríamos no se tramitaría como ese informe. La declaración de impacto ambiental tiene su propia sustantividad, tiene sus propias especialidades, no es un mero informe, y entonces la idea inicial es que todo se hiciera de forma integrada y que el contenido de la declaración estuviera dentro de la autorización ambiental. Pero como salió una sentencia, lo que se hace ahora es publicarse de forma separada, ¿no? Dando esa visión de anterioridad, ¿no? Pero bueno, en el fondo es que en el fondo se trata de instrumentos muy parecidos, ¿no? Yo creo que se pueden perfectamente integrar, ¿no? Y ya por último, sí. La acción pública está prevista en la ley. Sí, pero lo hemos modificado por aquella... No está como... Es que la ley anterior también estaba prevista, ¿no? Pero hubo una sentencia de constitucional, ¿no? Que anuló precisamente... Ya no está. Y no está, o sea, la acción pública no está contemplada en la ley. Respecto a esto, no, espera, ¿cómo lo dice? Lo modificamos por aquello. O sea, en la ley 398 hubo que cambiarlo, pero como estábamos tramitando ya esta ley, pues bueno, pero te digo como... lo digo aquí, esas personas... O sea, la acción pública ante los tribunales no está recogida. No está en la ley. Se eliminó. Se eliminó, ya. Por aquí, ¿eh? Pero es que no me acuerdo ahora en qué artículo está eso. Porque sé que estaba recogida. Estaba recogida en la 398. Sí, y había problemas también con la, ¿cómo se llama? La legitimación de organismos. Eso, de agentes que podrían hacerlo. Que podían hacerlo si estaban constituidos con 2 años. Con 2 años, eso es. Sí. Pero hubo esa sentencia y entonces tuvimos que modificarlo. O sea, no modificarlo, porque el tribunal nos dijo que el Tribunal Constitucional dijo que no era posible. Y como consecuencia de eso, pues la ley actual lo dice de otra forma, pero no así. Dice, en el artículo 17, dice, será pública la acción para exigir ante las administraciones públicas el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Cualquier persona podrá solicitar a las administraciones la adopción de las medidas de restauración, de la legalidad, etc., ¿no? Y eso es lo que dice. No dice ante las administraciones, pero no ante la justicia. Yeah. Eso es lo que no dice ahora para evitar haber caído en lo mismo. Precisamente recurrió, ¿no? El gobierno vasco fue que recurrió a su propia ley. Eso es. ¿No? Sí. Realmente, sí. Sí, fue así, ¿no? Sí. Lo que sí que también tengo que decir es que, bueno, las leyes, cuando se publican en el boletín, después hay un trámite que es el trámite, bueno, el Estado acoge la ley
y se la estudia, ¿no? Para ver si le hemos pues bueno, suplantado competencias, si respetamos la legislación básica, etcétera. Entonces, ahora mismo el Estado ha examinado esta ley y ya nos ha dicho algunas cosas que no le gustan. Entonces, bueno, pues habrá es decir, que es posible que algunas cosas no queden así, o sí, dependerá de cómo lo hagamos. Por ejemplo, pues si hubiéramos metido una cosa de eso, seguro que nos lo hubieran no. Con lo cual, pues, quiero decir que, por ejemplo, en el tema de la evaluación de impacto, han comentado alguna cosa, pues porque estamos siempre con la legislación básica del Estado como límite que tenemos que cumplir. Entonces, pues podría ser que alguna de las cosas que están en la ley, pues no sé si con toda seguridad, pero en un plazo de tiempo pues haya que corregirlas en algún sentido, ¿no? En el sentido que nos diga, o en el sentido en el que al final se acuerde, ¿no? Por las dos partes, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta más en la sala? Sí, no, yo solamente un comentario. Sí. Pues nuestra actividad andamos mucho en el nivel de comunicadas y clasificadas. Sí. Vale, hablo más fuerte. Bueno, la cuestión es que siempre se habrán olvidado las empresas y las industrias que no tienen licencia de actividad. Es como que no existieran, pero tenemos un montón en nuestro parque industrial, ¿eh? Y cada vez que llega la legalización de alguna de estas empresas de la actividad, bien porque se quiere sacar la ISO 14.000, bien porque se lo piden por alguna subvención, o bien simplemente porque ha llegado un nuevo gerente y quiere poner en orden las cosas, ¿no? Nos encontramos con que la tramitación es compleja, ¿no? Y ya has dicho, hay un par de cosas que me han gustado, que no estaría además en algún momento llevarlas a cabo, ¿no? Para las autorizaciones ambientales integradas hay una actualización de las mejores técnicas disponibles cada 5 años. Y bueno, para el tema de actividades clasificadas, pues, no estaría mal que la normativa fuera capaz de que se fueran actualizando también la legislación del cumplimiento de ciertas autorizaciones que tienen que tener las empresas, ¿no? Fundamentalmente de temas de despidos. No es justo para una empresa que está al lado de otra que tenga una licencia de actividad o de apertura, porque eso es toda la historia, Sí. De hace 20 años y no cumpla con nada, y el que se ponga al lado, que no estaba legalizado igual y ahora se tiene que legalizar, tenga que cumplir con un montón de cuestiones que le pueden llegar a hacer hasta ahora decir, no rentable, entonces, esa es siempre la patata caliente de las empresas que no están legalizadas, siempre como se deja. Además, con el tema de la declaración del suelo ambiental, lo digo porque me ha pasado a mí en concreto, y este año ya, algún ayuntamiento me está exigiendo para legalizar una empresa la declaración de suelo, declaración de calidad de suelo. Bueno, pues esta empresa lleva desde el año 66 trabajando aquí. Ya, pero es que a mí me dicen que tengo que pedir y tengo que solicitar. Hago la consulta en Ingurumena, y bueno, pues al final que no hace falta, pero por un correo. Y dice, y no me tramites ninguna declaración porque no te vamos a contestar porque no. Entonces, esas empresas que están trabajando desde hace muchos años se quedan siempre un poco en eso. Y nunca en la normativa simplemente ese comentario. Sí, bueno, respecto a lo que dices, pues claro, es cierto que puede haber actividades que están sin licencias, sobre todo las licencias, muchísimas, que pueden todavía no tener licencia y que están en una situación de ventaja, igual respecto a otras que están cumpliendo con la normativa, con las exigencias que esas licencias... Por lo que te comentaba, con empresas con licencia hace 20 o 30 años, están también en ventaja con respecto a las que están ahora, ¿no? Que se dedican exactamente a lo mismo. La ley lo que dice es que, bueno, todos tienen que tener licencia, todas las actividades tienen que tener licencia y serán los ayuntamientos, en ese caso, los que tendrían que exigir a las actividades que tengan licencia o las licencias otorgadas, revisarlas, porque la ley también lo establece, ¿no? Que las licencias se tienen que revisar. El caso que es algo que no debería darse porque jurídicamente eso está ya establecido desde hace muchos años. Es decir, no deberían funcionar actividades sin licencia. Pero cuando lo ligas con el tema de los suelos, a ver, un suelo, el caso que me estás comentando, te han dicho que no van a tramitar una declaración de calidad de suelo porque puede ser por dos razones. Porque
podría ser que estuviera exenta de tramitar una declaración de calidad del suelo. Esa sería la historia. Podría ser tramitada como exenta, que no sea ni nueva ni ampliación, sino es una exenta. Existente. Porque se supone, pero claro, para eso tendría que ser que la actividad que está desarrollándose ahí antes era de contaminante medio, de contaminante bajo. Y entonces lo único que tendrías que hacer es presentar, lo único que tendría que hacer la actividad es presentar ese informe de situación. Alto, si es la misma empresa. No, alto ya no. Sí, pero si es la misma empresa que lleva desde el año 60. Pero claro, es que en alto estamos hablando de actividades ya de envergadura. Estamos hablando de una IPPC, por ejemplo. Esas actividades no van a tener, no van a estar sin licencia, seguro, o sea, son gordas. Pero incluso si fuera de contaminante medio, no estarían exentas, pero podrían tramitar el procedimiento de aptitud que he mencionado antes, que es muy sencillo. Con lo cual, el problema que tendría la actividad para legalizarse no es tanto, porque o bien está exenta o bien dispone del procedimiento de aptitud, que era por eso precisamente se crearon esos supuestos de exención y de aptitud, porque pasaba muchas veces eso, que las actividades no se legalizaban porque el ayuntamiento no podía conceder la licencia porque no había declaración de calidad del suelo. Era al final un bucle. Y como para evitarlo se dijo, bueno, se puede conceder la licencia porque has tramitado, o bien porque estás exenta o porque has tramitado el procedimiento de declaración de aptitud. Con lo cual, el problema ahí, yo creo que se puede solventar con lo que dice la ley del suelo. Pero que haría falta la palabra empresas existentes, la orientación de empresas existentes. Ese tipo bueno, que son nuevas también está en la ley. Cuando hablamos de la restauración de la legalidad ambiental, se contempla eso que están diciendo. Ahora la ley hemos metido unos artículos, no me quiero hablar mucho porque igual está cansado ya la gente esto, pero mira, hay unos artículos en la ley que hacen referencia a esto que estás comentando. No es sancionador ni nada de eso, pero es el procedimiento en restauración de la legalidad, que está en concreto en el artículo 97 y habla de actividades sin autorización, licencia, comunicación previa. Y ahí se dice qué hacer. Ahí se dice qué es lo que se puede hacer cuando estás en un caso como los que tú estás mencionando. Es decir, contempla el supuesto de que la actividad pueda legalizarse, dice qué es lo que hay que hacer y contempla también el supuesto de que no se pueda legalizar porque es imposible, porque por la razón que sea no se puede legalizar. Pero todo eso que estás comentando ya está recogido en ese artículo. No sé si con acierto o no, pero estudiarlo y afecta a todas las actividades, tanto a las del grupo 1 o 2, pero especialmente sobre todo porque el problema es mayor en las de licencia de actividad. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor con esta vía algunos ayuntamientos pueden hacer algo. Bueno, vamos a ir ya acabando, que estamos muy por encima del plazo. Ya. Hay algunas preguntas que se han quedado en la parte online sin responder, pues las responderemos vía offline, en el correo que os mandemos a todos para recordaros la encuesta, para meteros también el link de la jornada que está grabada y para daros también una copia de la presentación de hoy. Os enviaremos esas preguntas con la respuesta. Escaricasco a todos, escaricasco a los 6 colegios, y especialmente escaricasco, José Antonio, por la calidad de la ponencia. Has hablado ahí de desarrollos normativos, ¿vale? Pues echamos un poquito el guante, ¿no? Para cuando salgan adelante, pues el poder repetir una jornada de estas. Perfecto, encantado. ¿Vale? Así que nada, escaricasco.